tarde. Reciban un saludo muy afectivo de Venezuela. Nuestro coordinador Orlando García también, que es el coordinador para Venezuela de la Evangelización Mundial, reciban de su parte un saludo. No pudo estar, pero les ama y está intercediendo por Bolivia. Mi esposa y la iglesia donde soy pastor y de todos los discípulos de Venezuela reciban ese abrazo fraternal como miembro de esta gran familia que es la iglesia de Dios y los discípulos del Señor. Amén. Y voy a invitarles rápidamente a abrir sus Biblias. Y vamos a leer con toda la calma en Oseas, capítulo 4, versículo 6. Capítulo 4, libro Oseas, el versículo 6. Dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Amén. Oremos al Señor. Padre Dios, te damos gracias y bendecimos tu nombre en esta tarde. Honramos, Señor, esta oportunidad que usted nos da de poder presentar el mensaje de que Jesús es el Cristo. Por ello, Señor, rogamos que el Espíritu de Dios pueda moverse sobre todos los presentes a fin de que los corazones abiertos y preparados por usted puedan asentar en esta hora la palabra que ha de salvar, Señor, a toda esta nación. Dios mío, hemos orado en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo. Muchas gracias. Amén. Vamos a comenzar lo que podemos llamar la primera lección de estas dos lecciones que durante el transcurso de este instante hasta mañana en la tarde estaremos compartiendo con ustedes. Quisiéramos tener muchísimo más tiempo, pero es como dice el proverbio, el tiempo es oro y apremia. Y esto no es cuestión de hacerlo rápido, sino de no perder el tiempo. Si lo hacemos rápido, no logramos los objetivos. Pero si no perdemos el tiempo, sí podemos alcanzarlo. Entonces, esta hora que usted dedica acá, tome la mayor atención posible, que le va a fortalecer y a orientar en todo el buen deseo, piadosamente, que usted tiene en su corazón. Una de las cosas que Dios recalca al pueblo es que el pueblo pereció en aquel momento difícil que estaba viviendo Israel, porque le hizo falta la claridad del conocimiento. Hoy en día encontramos una gran variedad de sermones, temas o mensajes o como querramos llamarlo, pero yo quiero brevemente en los primeros 3 minutos explicarles un poquito cómo es que yo llego a entender y a conocer esta palabra que le estamos entregando a usted también. La evangelización mundial se hizo presente en Venezuela en el mes de marzo del año 2015. Y en la primera gira que en Venezuela ellos hicieron, me hice presente y yo tengo una trayectoria de unos 38 años de ministerio.
iniciándome por allá por los años de 1979, 1980, cuando era un jovencito y me inicié en el ministerio, en el pastorado. Estudié en un seminario teológico. Sobre mí posan algunos títulos de teología. He sido profesor por unos 12 años de un seminario teológico de las Asambleas de Dios de Venezuela. Y trabajé por mucho tiempo. A lo largo de toda esta trayectoria he sido conferencista a nivel nacional, además de ser pastor en unas 7 congregaciones en sus debidos y escalados tiempos entre la una y la otra, desde tomar el inicio de fundar una iglesia desde cero hasta llevarla a una estabilidad y colocar un pastor y luego salir e ir a otra obra, como así le llamamos allá. Y he tenido la oportunidad de tanto de pastorear iglesias muy pequeñas como también iglesias numerosas en asistencia. Y todo esto pues da un estatus en la vida del ser humano. Además de que eso, de ser conferencista a nivel nacional, tanto en el ramo bíblico como en el ramo empresarial, de orientación hacia las empresas, en los estudios de marketing y todas esas cosas. Y yo recuerdo que mi última conferencia masiva la llamé 7 pasos para vencer los miedos y alcanzar el éxito desde el punto de vista bíblico y contemporáneo. Fue una conferencia que la recorrí por algunas ciudades del país, muy extraordinaria, muy buena, que yo consideré siempre muy buena, hasta que escuché este mensaje. Y en aquella oportunidad, el escuchar el mensaje de que Jesús es el Cristo, quebró toda la estructura teológica. No es que la volvió nada, no, sino que la destructuró. Y tuve que entrar en un proceso de desaprendizaje, es decir, desprenderme de todo lo que yo consideraba que sabía, porque me di cuenta que habían cosas que hacían falta. Desprendiéndome de todo eso, pude dar lugar a que el mensaje de la revelación entregada a Pedro de que Jesús era el Cristo pudiera desarrollarse ampliamente en mi mente y en mi corazón. Desde ese instante que escuché estos mensajes y tuve la oportunidad de tener el acercamiento a la siguiente conferencia, porque yo participé en la segunda conferencia que se hizo en Venezuela, en Barquisimeto, Estado Lara, centro del país. Ellos venían de estar en la capital de la República, Caracas, y yo recibí en Barquisimeto. Entonces tuve la oportunidad de asistir a la última conferencia que se llevó a cabo en El Amparo, Estado Apure. Allí participé unos 2 días, así como se va a hacer acá, y luego de allí viajé a Caracas. Con ellos tuve la oportunidad y conocí algo, pero lo más importante de todo no es que haya viajado a Caracas, sino que me entregaron un material como el que usted va a recibir, con unos videos, con un material escrito. Yo tomé ese material y me fui a la iglesia donde soy pastor. Y luego de conversar con mi esposa, me ubiqué allí en una casa al lado del templo. Y estuve por 15 días solo, con mi Biblia, una computadora, el USB y el material escrito. Y comencé a leer todo el material escrito, lección por lección, texto por texto. Lo escudriñaba en las escrituras, lo leía, oraba al Señor, escuchaba los mensajes que me habían dejado, los videos. Comencé a transcribir la traducción
Y así viví durante 15 días. Y en la medida que fui haciendo aquello, la mirada al plasmar la lectura de que Jesús es el Cristo en estas lecciones, cada vez entonces que abría la Biblia, no en un texto de la lección, comencé a darme cuenta que lo encontraba en Deuteronomio, en Ruth, en Esther, en los Salmos, en los profetas, y comencé a ver a Cristo en todo el Antiguo Testamento. Anteriormente yo no lo veía de esa manera. Anteriormente yo veía las historias de cómo se fundó, cómo se desarrolló la nación de Israel, por dónde cruzó las crisis el pueblo de Israel, las circunstancias que vivió Abraham, Jacob, Isaac, todo lo que contemplé en José, todas las cosas maravillosas. Y me comencé a dar cuenta de que el objetivo de la Biblia no era que yo imitara la vida o la fe de Abraham, sino que yo contemplara cómo Abraham vivió mirando al Mesías. No era como que yo lo mirara a él, a Abraham, y tomara las cualidades positivas de Abraham. Y cuando iba escudriñando las escrituras en la biografía de Abraham, entonces yo me encontraba que Abraham tenía actitudes deshonestas, falto de integridad, porque Abraham, aun cuando es el padre de la fe, por allá negó que no era el esposo de Sarai, porque eran hermanos. Entonces resulta que la integridad del rey llevó a que Dios le hablara al rey. Y yo comencé a encontrarme con todos esos pequeños detalles. Y me comencé a dar cuenta que aunque antes los veía, siempre el mensaje iba directo a que imitáramos a estos hombres. ¿Cuánta gente no quiere ser como el rey David? En el lado positivo, pero la Biblia recalca el lado negativo del rey David. Entonces, esta experiencia que comencé a vivir me llevó a ver que no era la vida del rey David, sino la mirada donde la tenía puesta el rey David. Y cuando seguí la mirada del rey David, comprendí que su mirada estaba puesta en el Mesías, quien era el que habría de venir. Y entonces noté que todo el Antiguo Testamento tenía un núcleo como mensaje. Y es que tanto Abraham, Isaac, Jacob, José y todos los profetas y los salmistas hablaron de un solo mensaje. Y ese mensaje es únicamente del Mesías que habría de venir. Cuando me voy a Moisés me encuentro que Moisés entonces también todo lo que escribe, la ley, las fiestas, las ofrendas, los tabernáculos, los utensilios, todo habla de una sola persona. Todo anuncia es al que habría de venir, el Mesías. Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento entonces encontramos una diferencia. Pero es una diferencia que está unificada. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento te habla del Mesías que habría de venir. Y el Nuevo Testamento te habla del Mesías que vino. Solo que allá en el Antiguo Testamento, en hebreo, es el Mesías. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento encontramos que es el Cristo. Cristo en griego, ungido. Mesías en hebreo, ungido. Los únicos tres ministerios o servicios que eran ungidos en el Antiguo Testamento era el rey, sacerdote y el profeta. Tres oficios de carácter netamente indispensables. El rey velaba por el bienestar del pueblo, para que el pueblo viviera en esa conducta propia de paz y tranquilidad. Velaba por su alimentación, velaba porque obtuviera plenamente toda la libertad de la vida y los defendía. Y era ungido especialmente para eso,
para velar por el pueblo y cuidar por el pueblo como rey. Él como rey, el rey tenía el poder de la vida del pueblo en su mano. Y por eso el poder de la vida estaba en él como el rey. Por eso tenía que defender al pueblo, la vida del pueblo. Como sacerdote era el que intercedía. Y este servicio también era ungido, este ministerio también el hombre era ungido. Y el sacerdote era el que presentaba la ofrenda por el pecado. Y era el que hacía la intercesión. Y era el que hacía la ceremonia de sustitución del animal que moría por el hombre que era el oferente, quien ofrendaba el animal. El hombre merecía morir, pero el animal le sustituía. Y el sacerdote hacía esa intermediaria acción. Como profeta, era el que se levantaba para indicar el camino de Dios. Era hombre ungido, porque era el que se levantaba para dar la palabra, señalando la dirección, para que el hombre conociera la voluntad de Dios, para que el hombre conociera el camino de Dios, para que el hombre pudiera encontrarse nuevamente con Dios, reconciliarse con Dios. Pero lamentablemente reyes, sacerdotes y profetas tuvieron factores que no pudieron favorecer. Uno, envejecían. Dos, morían. Otros se corrompieron e hicieron lo incorrecto. Entonces esas debilidades humanas fortalecía cada día más que se necesitaba uno que pudiera cumplir todos esos oficios. Y por eso es que entonces los profetas, aún con sus debilidades, anunciaban a ese que era el perfecto, que era el que habría de venir. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, nos encontramos que se desarrolla la vida, el nacimiento y la vida de un hombre llamado Jesús. Y quien ese Jesús cumplió todos los requisitos para ser el Cristo. Cumplió todo lo que era necesario. Las profecías anunciadas fueron cubiertas en él. Que con mucha profundidad en el día de mañana estos detalles se van a especificar. Pero lo que yo quiero que en esta tarde usted tenga un enfoque claro conmigo es que nosotros hemos sido enseñados bajo una línea netamente desde mucho tiempo atrás, tristemente equivocada. Es un poco duro mencionarlo, pero yo no vengo a decir lo que usted estaba predicando. Yo quiero hablarles de lo que realmente la Biblia nos anuncia, de lo que tenemos que decir. El mensaje del Antiguo Testamento era que el Mesías habría de venir. Y por lo tanto el mensaje del Nuevo Testamento es el Cristo que vino. El Cristo. Y ese Cristo, toda esa función como Cristo, se cumple en un hombre llamado Jesús. Y yo quiero poner un modelo. No voy a hablar de Bolivia porque no lo conozco, pero yo voy a hablar de Venezuela. Y voy a poner un ejemplo. Jesús, como Jesús, era simplemente el hijo de José y María. Él era el hijo del carpintero. Como Jesús, para muchos simplemente era Jesús. El que Él sea el Cristo le genera una investidura a ese hombre llamado Jesús. Le genera una autoridad. Y aquí es donde yo pongo el ejemplo. El actual presidente de la República Bolivariana de Venezuela, quien es presidente de todos nosotros, él lleva por nombre Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, antes de ser presidente, simplemente era Nicolás Maduro. Fue un trabajador manejó carros de plaza, autobuses. Fue un representante sindicalista de la clase trabajadora del transporte en Venezuela. Fue un hombre común y corriente como todo ciudadano. Nicolás Maduro es simplemente Nicolás Maduro. Pero una vez que él es electo presidente de la República de Venezuela, entonces sobre él viene una investidura.
Nicolás Maduro, aunque es un civil, para el momento que él es candidato, se convierte al ser presidente en el máximo comandante de las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela. Y por ello todos los militares tienen que rendirle honor y tienen que parársele firme, aun cuando él no es un militar de carrera. Porque la investidura que viene sobre él ya no es Nicolás, sino que es Nicolás Maduro Moros, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, y esa investidura permite que el poder militar tiene que parársele firme porque él se convierte en el máximo jefe de Estado de las Fuerzas Armadas. El poder ejecutivo de Venezuela, que antes podía contemplarlo como Nicolás Maduro, ahora tiene que rendirle honor y ponerse de acuerdo a este ciudadano, porque ahora tiene una investidura, y el poder legislativo, el poder judicial y los otros 4 poderes de Venezuela, los 5 poderes que tiene la República, tienen que rendirle respeto y consideración a Nicolás Maduro por la investidura que él lleva como presidente de la República. Y los ciudadanos, estén de acuerdo o no estén de acuerdo con el presidente, tienen que acatar los decretos entregados y declarados por el presidente, porque no los declara Nicolás Maduro, sino que los declara Nicolás Maduro, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces el poder militar tiene que pararse firme. Los 5 poderes tienen que rendir respeto. Y el poder ciudadano tiene que generar la obediencia a los decretos declarados por este presidente. Jesús, solamente Jesús, es el hijo de José y María. Pero Jesús, quien es el Cristo, tiene la investidura como rey, tiene la investidura como sacerdote y tiene la investidura como profeta. Por lo tanto, en su nombre se doblará toda rodilla de lo que hay en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Es importante que nosotros podamos mirar con mucha atención lo que es el mensaje de la Biblia. Uno de los grandes detalles por el cual la iglesia sufre penalidades y los pastores sufrimos muchas agonías es porque los pastores vivimos buscando una palabra para entregarla y queremos ser usados de manera mágica. Hemos tratado de llevar la fe a una fe mágica, a una fe llena de falsedad, si es la palabra más entendible, o inverosímil, algo de mentira que no tiene fundamento, llevando a las personas a través simplemente de algún sueño o alguna visión o alguna nueva teología o alguna nueva circunstancia que podamos presentar como el mensaje. Pero cuando nos vamos a la Escritura, nosotros nos encontramos en que el Evangelio es presentado de una forma distinta, y yo quiero que usted conmigo lea allí rápidamente en la Escritura. Lo que dice Gálatas capítulo 1 versículos 6 al 9, rápidamente. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio. Vamos a detenernos allí. Pervertir el evangelio. ¿Qué es esto que yo tengo aquí? ¿Para qué sirve el agua?
Sirve para tomarla, para lavar la ropa, para asearse, bañarse, asear la casa y para muchísimas cosas más, ¿cierto? Sirve para todo lo que querramos usarla, para limpiar una herida y para todo lo que hemos mencionado, esta agua. Si a esta agua yo le coloco azúcar, ¿sigue siendo agua? Entonces ya no es agua, sino que es agua dulce, agua azucarada. ¿Y se puede tomar el agua azucarada? Sí. ¿Sirve para tomarla? ¿Podemos hacer comida con ella? Podríamos decir en algunos casos que sí. El café, el té, ¿verdad? Podríamos hacerlo, perfecto. ¿Podemos lavar la ropa con ella? ¿Con agua azucarada? Nos comen las hormigas la ropa. ¿Podemos bañarla con ella? Se va a poner usted demasiado dulce. Entonces, ¿y si le exprimo un limón, será agua azucarada? Ya es una limonada. Entonces, ¿la limonada sirve para tomar? Sí. ¿Sirve para lavar la ropa? ¿Sirve para hacer alguna comida, algún té o algún café? Ya como que no, ¿verdad? Puede hacer algún tecito tibio para la gripa. ¿Ah? Pero si le coloco una cereza y le coloco naranja, ¿ya seguirá siendo limonada? No, ya es un cóctel. ¿Puedo tomarlo? Sí. Entonces usted notará que el agua sirve para todo. Pero cuando se le añaden cosas, sirve para una y para otras no. Así está nuestro evangelio. Ha sido endulzado para que la gente no se me vaya, para que la gente pueda permanecer para que la gente esté tranquila, para que no acudan a otro lugar. Entonces se perturba el evangelio. En nuestro tiempo vemos un mensaje perturbado completamente, un mensaje deteriorado según los placeres y deseos que anhela quien lo esté presentando, pero que verdaderamente no generan un producto claro de desarrollo. Y por eso es que usted nota que en la mayoría de nuestras congregaciones la gente pasa, entra por el frente, levanta la mano en una señal de que acepta ese mensaje que se está dando ese día, cree en el Señor y después busca otra puerta del fondo y desaparecen, no vuelven más nunca, se nos van de las manos, ya no quieren volver, ya no quieren estar y no encontramos algo. Entonces tratamos de mantener un entretenimiento propio. Bueno, así ocurre en Venezuela. Quizás aquí no es así, pero allá sí. Entonces los pastores vivimos como que desesperadamente, vivimos cargándonos con los problemas de las personas. Vivimos escuchando los escenarios que vive cada familia. Vivimos enfrentándonos a ello. Y nos ponemos enfermos, nos envejecemos, muchos mueren de un infarto, otros terminan postrados en una cama, y sus hijos bravos y molestos con la iglesia, con el ministerio, con los demás pastores, y en vez de haber salvación hay un deterioro generalizado. Hijos que no quieren ser pastores, hijos de pastores. ¿Sabe por qué? Porque no existe el mensaje. Porque no tenemos el mensaje. Y aunque sabemos y hemos escuchado noticias, nos damos cuenta de que hemos sembrado otra cosa. Dice la Escritura que el sembrador salió a sembrar y durante el día sembró. Pero en la noche dice la palabra que llegó otro sembrador y también sembró en la noche. Y a la mañana siguiente el dueño de la tierra vio que habían 2 frutas, 2 semillas sembradas y que habían germinado 2.
plantas. Una era el trigo y la otra era la cizaña. El trigo representa el mensaje de la Biblia, el verdadero mensaje del Evangelio, el reino de Dios y su justicia. Representa al Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la cizaña representa el otro evangelio del que habla Pablo acá. El otro evangelio. Ese otro mensaje. Esa tergiversación que viene por conceptos de prácticas, porque la hemos escuchado, porque se nos ha levantado, y por eso encontramos que se nos enseñó que la victoria viene es cuando tú ayunas. No estamos diciendo que usted no ayune. No, si les damos el mérito al ayuno y que las cadenas se revientan, es cuando usted ayuna. Y cuando hacemos guerras espirituales es que los demonios se van, y es que los cielos se abren, y es que pasan todas estas cosas. Esas enseñanzas son otro evangelio que perturba la realidad. Y sacrificamos a la gente, llevándolo a un terreno de obediencia religiosa, sin someterlo a la verdadera realidad de la libertad que genera el poder de conocer a Jesús, quien es el Cristo, como el Hijo de Dios. ¿Y sabe por qué ocurre eso? Porque no tenemos el mensaje, porque no conocemos el mensaje. Por eso el profeta Oseas dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. El conocimiento es importante, pero no el conocimiento del intelecto, como algunos creen, y que nos hemos... Cuando yo dije que este mensaje quebró mi estructura teológica, no me refería a que la teología es malo, no. Me refería a que le hemos dado el primer lugar a la teología. Y creemos que a Dios hay que estudiarlo a través de la teología. Y cuando yo escucho este mensaje me percato que a Dios no se le conoce por teología, que a Dios no se le conoce en un ambiente de clases, que a Dios no se le conoce en un culto por más avivado que esté, que a Dios se le conoce es cuando el corazón de este hombre o de esta mujer está preparado por el Espíritu de Dios, está apto, Dios lo ha hecho digno para recibir la verdad revelada, que es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador de Bolivia y del mundo. Y nos hemos dado cuenta a lo largo de todas las naciones y de todos los países donde hemos podido estar y donde podemos compartir y compartiendo con otros colegas, pastores y hermanos de diferentes naciones del mundo, nos damos cuenta que es la misma problemática en todas partes, la misma situación. ¿Sabe por qué? Porque no conocemos el mensaje de la Biblia. No predicamos el mensaje de la Biblia. A la iglesia le cuesta evangelizar. ¿Por qué? Porque no tiene el mensaje, no sabe qué es lo que va a decir, no sabe qué es lo que va a entregar, no sabe qué dar. Nadie puede dar lo que no tiene. Y si usted no tiene a Cristo, usted no puede dar a Cristo. Usted puede dar un mensaje que recibió en la iglesia. Usted puede dar una enseñanza que la recibió en la clase de doctrina. Usted puede dar una enseñanza que la recibió en las normas que le dieron. Pero eso no es salvación. Eso no es evangelio. Eso es precisamente lo que ha tenido detenido, porque Satanás sabe hacer algunas cosas muy perfectas. Y yo creo que, no sé si usted esté de acuerdo conmigo, pero él hace muy perfecto algunas cosas. Yo voy a mencionar unas dos. Él hace muy perfecto esto. Uno, enceguece la mirada de los hombres para que no vean la grandeza de la gloria de Cristo. Los enceguece. Y la otra cosa que él hace muy bien es que lo hace de tal manera que nadie se percata que es él el que lo está haciendo. Y el único que lo desenmascara es el Señor. El único que lo declara es el Señor. Por eso es cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, nos encontramos con una claridad tan total. Hay una conversación entre Jesús y una mujer allá de un pueblo llamado Samaria. Una mujer de conducta dudosa. Y a mí me llama mucho la atención la forma en que la Biblia presenta este caso, porque él dice: me es impuesta necesidad. Le era impuesta necesidad
pasar por Samaria. Él no tenía que pasar por Samaria. El camino no indicaba que tenía que ir a Samaria, pero la Escritura dice que le era impuesta necesidad. Y cuando llegó allí le dijo a los discípulos: yo tengo que entrar a Samaria. Y los discípulos: pero vamos de camino, es hora de almuerzo, tenemos que comer. Vayan ustedes y compren comida y yo espero acá. Y llegó y se sentó en el pozo de Jacob. Allí llegó aquella mujer a sacar agua. Entonces cuando ella vino a sacar agua, él le dijo: dame de beber. Y ella le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí agua de beber siendo yo samaritana, sabiendo que ustedes y nosotros no nos la llevamos bien? Y él le dijo: si tú supieras quién es el que te pides y el don que hay en él, entonces tú pedirías y yo te daría agua del agua y no tendrías sed jamás. Y ella dijo dos cosas. Una fue en su mente natural. Ella habló y dijo: ¿cómo tú no tienes con qué sacarla y me dice que vas a darme agua? O que vas a dar agua, sacar agua. ¿De dónde lo vas a hacer si no tienes cómo hacerlo? Y la segunda cosa importante que ella mencionó fue: yo quiero de esa agua. Hay gente que quiere conocer el verdadero evangelio. Hay gente que está preparada por Dios allá afuera, que quiere conocer, amado pastor, el verdadero evangelio. Pero ¿cómo haces tú para encontrarla si tú no puedes discernirlo? ¿Cómo haces tú para llevarles una verdad que tú no la tienes? Yo no quiero que te sientas ofendido. Lo que quiero es que visualices que nosotros tenemos una idea de Dios. Tenemos un repertorio de Dios. Tenemos unas enseñanzas. A los niños, cuando se les va a enseñar a leer, se les enseñan primero las vocales: A, E, I, O, U. Y los niños se la aprenden: A, E, I, O, U. Entonces los docentes mandan a que se las enseñen, pero salteadas, no en el orden de A, E, I, O, U, sino que se las pongan distintas para que el niño aprenda a discernir. Nosotros hemos recibido un conocimiento. Ese ejercicio en los niños les permite a ellos poder visualizar y ver la verdadera letra que tienen al frente y decir cómo se llama y dar el sonido, cómo se pronuncia. Pues así mismo es esto. Hemos tenido el concepto. Job era un hombre que era recto, temeroso de Dios, apartado del mal, era justo, tenía buen concepto. Pero cuando vino la hora de la prueba, maldijo a la partera que lo asistió, maldijo el día en que nació, peleó con su mujer, peleó con sus amigos más íntimos, hasta peleó con Dios. Y era recto, justo, temeroso de Dios y apartado del mal. No conocía a Dios. Y así hay mucha gente, hay mucho ministerio con grandes congregaciones que están entregando un mensaje, que están dando una enseñanza sobre muchos temas y muchas cosas, pero no hay vida. El pueblo sigue cargado, el pueblo sigue angustiado, los pastores siguen cargando el problema de la gente porque no han entendido el mensaje de la Biblia, que Jesús es el Cristo y que en la cruz y en la resurrección Jesús consumó todos los problemas. Por lo tanto, el que cree que Jesús es el Cristo, ya en él no hay problema. Por lo que el verdadero problema era Satanás, y Jesús, como el Cristo, como el verdadero Rey, ha vencido a Satanás y le ha pisado la cabeza al resucitar de entre los muertos. Y que como sacerdote quitó el pecado del hombre. No es que lo cubrió, sino que lo quitó. Y como sacerdote lo reconcilió con el Padre, y aquel problema de la separación ya está resuelta. Entonces creer en Jesús como el Cristo genera esta claridad. Pero ¿cómo hace un pueblo para creer que Jesús es el Cristo si no hay quien se lo enseñe? ¿Se acuerdan del etíope? Y la conversación con Felipe, que cuando Felipe se acercó iba leyendo el capítulo 53 de Isaías, y Felipe le preguntó: ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo: ¿y cómo entenderé si no hay quien me lo diga? Sencillamente, alguien tiene que enseñarlo, alguien tiene que decirlo. Pero si usted no lo cree, entonces usted no lo tiene. Si yo no lo creo, entonces yo no lo tengo. Y si no tengo, ¿cómo hago para dar algo que no lo tengo? ¿Cómo hago para dar algo que no hay en mí? ¿Se acuerdan de Pedro y de Juan cuando iban camino a la Hermosa? Que había un cojo que pedía limosna y el cojo les pidió limosna. ¿Se acuerdan que ellos lo miraron atentamente y le dijeron: míranos?
Y el cojo los miró, y Pedro con Juan juntos ambos le dijeron al cojo: no tenemos oro ni plata. Es decir, lo que tú pides, nosotros no lo tenemos, pero lo que tenemos, te damos. ¿Cómo hace la iglesia para salvar a Bolivia si su salvación está en tela de juicio? ¿Cómo hace? Amado pastor, amado líder, amado hermano que está aquí presente, es necesario abrir nuestro corazón para que podamos entender el por qué fue escrita la Biblia. Un solo objetivo. Juan 20:31 lo declara de manera muy amplia: estas se han escrito para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Ahí están las credenciales, ahí está el nombre, están las credenciales. ¿Y qué resultado tenemos con creer? Pues sencillamente, para que creyendo en su nombre tengas vida. ¿Cuál vida? La que perdió Adán. La vida que Adán dejó escapar, la recupera Cristo en la cruz y en la resurrección. La recupera el Señor. Y entonces ese texto que aparece en Juan 20:31 marca con claridad el verdadero objetivo por el cual fue escrita la Biblia. Y tomando algunas palabras mencionadas anterior, no es para conocer la historia de Israel, no es para ver cómo fue que nacieron los primeros reyes, cómo fueron las primeras guerras, cómo fue que el hombre vivió, cómo fue que se puso el vestido, cómo fue que nacieron los idiomas. No, esas reseñas son importantes, pero el verdadero objetivo es para que creamos que Jesús es el Cristo. Y el Antiguo Testamento era que creyeran que vendría el Mesías. Y el Nuevo Testamento es que el Cristo vino y Jesús cumplió todos los ítems. Jesús cumplió las profecías estipuladas para ser el Cristo. Y por eso Él declara ese criterio. En aquella conversación con la mujer de Samaria, Él le dice a esta mujer, le dice: viene la hora en que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Y la mujer se lo queda mirando y le dice: sé que ha de venir el Cristo, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Y cuando Él venga, ve, había un conocimiento, había una noticia. Hay mucha gente que vive así, con la noticia de Dios. La gente menciona a Dios, todo el mundo habla de Dios, son noticias de Dios, pero eso no le hace ser salvo, eso no le permite que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Y así habló esta mujer: sé que ha de venir el Mesías. Le habló en hebreo y luego le habló en griego, llamado el Cristo. Cuando Él venga, vea cómo lo nota, lo esperaban. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús no le dijo: ay, sí, qué bueno. No, Él lo que le dijo fue: yo soy. Yo soy. Ese que tú estás diciendo, yo soy. El que habla contigo, yo soy. Él anunció, Él lo testificó, Él lo habló. Y para ese momento los discípulos no estaban con Él, Él estaba con ella. Él habló, Él lo dijo: yo soy el mensaje. ¿Se acuerdan de los discípulos de Emaús después de la resurrección? El día de la resurrección iban tristes y Él se juntó acerca de ellos y caminó con ellos y hablando con ellos, le dijo: ¿qué pláticas son estas y por qué estáis tristes? ¿Qué habláis entre vosotros? Y ellos dijeron: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha acontecido en los últimos días acá en Jerusalén? Y Él dijo: ¿qué cosas? ¿Cómo tomaron a Jesús Nazareno, varón perfecto, profeta, recto? Lo tomaron, lo sacrificaron, lo asesinaron y lo sepultaron. Y hoy es el tercer día de su muerte. Bueno, algunas mujeres por allá dijeron que ha resucitado. Y dice la Escritura que comenzando desde la ley, hablándole por los profetas y por los salmos, le dijo todas las cosas acerca de Él, y le digo esta palabra: oh insensato y tardos de corazón para creer. Oh insensatos, insensatos es falto de conocimiento, tardo de corazón para creer, tardo de corazón. Y les declaró las Escrituras todo lo que de Él decían. Les testificó y les anunció ampliamente. Entonces, cuando nosotros nos vamos al libro de los Hechos, nosotros nos encontramos con una gran realidad. El mensaje de Pedro el día del Pentecostés
Cuando recibieron la llenura del Espíritu Santo, aquel bautismo, aquel poder que vino sobre ellos, no para sanar enfermos, no como se nos ha enseñado y se nos ha dicho que el bautismo de Dios, del Espíritu de Dios, es poder para sanar enfermos y para que los demonios tiemblen. Y eso no es así, eso no es verdad. Eso es descabellado expresarlo de esa manera. Ese poder que vino, esa autoridad que vino fue para ser testigos. Para tener la autoridad y la fuerza para entregar el mensaje que había en el corazón de ellos, el mensaje que creían en su mente, el mensaje que expresaba sus palabras. Por eso Pedro se levanta con los 11 y comienza a dictar este mensaje. Pero en el versículo 36 dice: a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis y matasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Allí en el capítulo 2 del libro de los Hechos, en el versículo 36, rezan esas palabras. Allí dictan: Dios le ha hecho Señor y Cristo. Allí se levanta un Pedro con un mensaje, pero que luego nosotros contemplamos en ese mensaje las mismas palabras que expresó el apóstol Pablo en el capítulo 9. Dice la Escritura que él, Saulo, se esforzaba, me llama mucho la atención, se esforzaba y demostraba por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Y en el capítulo 17, durante 20 años de trayectoria, de entre ese capítulo y el otro hay una distancia de 20 años. Y en esos 20 años Pablo sigue diciendo y hablando y dice: como acostumbraba a declarar y expresar por las Escrituras, demostraba que Jesús era el Cristo. Siempre lo estuvo haciendo. Fue el mensaje de su corazón, fue el mensaje que creyó, fue el mensaje de su mente, fue el mensaje de su vida. Por eso es que Pablo decía: para mí el vivir es Cristo, para mí el vivir es Cristo, el vivir es Cristo. No había otra figura, no había otra manera, pastor, no había otra manera, mi hermano. Hay algo que a mí me llama mucho la atención, y es que los pastores luchamos mucho por los mensajes que tenemos que predicar. Luchamos mucho por los mensajes. Cuando viene el domingo, Dios mío, eso es increíble. Hay pastores que se les llega el sábado de la noche y no saben que van a hablar el domingo. Y nos angustiamos. Yo no sé, bueno, a mí me pasó, quizás usted no, pero yo lo viví. Uy, Dios mío, ¿qué hablo? ¿Qué predico? Dígame con los programas de radio en vivo, que voy a este programa de radio en vivo y doy el mensaje hoy y digo: tengo 7 días para preparar el otro mensaje, y cuando me llegó el otro domingo o me llegó el otro día del programa, Dios mío, no he preparado nada. ¿De qué hablo? Yo no sé si usted habrá pasado por ello, pero qué triste y lamentable. ¿Sabe por qué pensamos así? Porque no tenemos el mensaje. Porque la Biblia nos manda a hablar de una sola cosa: es Cristo en la mañana, es Cristo al mediodía, es Jesús quien es el Cristo en la noche. Jesús, el Cristo, es todo el día. Amén. Ese es el mensaje. Ese es el núcleo de la Biblia. Ese es el mensaje de la Biblia. Si la iglesia tiene el mensaje de la Biblia, entonces puede desarrollar el evangelismo de la Biblia. El evangelismo de la Biblia no es un evangelismo bíblico. Un evangelismo bíblico son estrategias que se marcan con textos bíblicos. Eso es un evangelismo bíblico. Pero el evangelismo de la Biblia se deriva de tener el mensaje de la Biblia. Si no tenemos el mensaje de la Biblia, si no tenemos el núcleo de la Biblia como lo tuvo la iglesia primitiva, no estamos haciendo nada. Yo quiero que usted lea conmigo allí Hechos capítulo 18, versículo 24. Busque rápidamente allí, por favor, en Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18 encontramos a un elocuente hombre de Dios. Capítulo 18, versículo 24. Vamos a leerlo. Dice así: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor
y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar como de nuevo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Como Apolos hay mucho hombre que conoce mucho de la Biblia, que conoce mucho de teología, que conoce de muchas experiencias, que son muy elocuentes, que hablan muy bien, que tienen doctrina, que tienen muchas cosas, pero no tienen a Jesús, el Cristo, como mensaje de salvación, sino que hablan de muchas cosas maravillosas y hablan de muchas cosas plenamente buenas. Si nosotros partimos de allí, podemos entender claramente. Por eso en el capítulo 5 de la primera carta del apóstol San Juan, versículo 1 dice: todo aquel que es nacido de Dios, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Nadie puede nacer si no cree que Jesús es el Cristo. Puede tener una orientación como Job, de oídas. Te había oído. Mucha gente ha oído. Pero una cosa es oír y otra cosa es tener. Él dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Lo que Dios anhela es que nosotros podamos ver con toda claridad a Jesús, quien es el Cristo. Si el núcleo de la Biblia es el núcleo del corazón del creyente, tiene el mensaje de la Biblia. Y con el mensaje de la Biblia, con el núcleo de la Biblia, con el mensaje de la Biblia de que Jesús es el Cristo, es que toda Bolivia puede ser salvo. Es que toda, ¿cómo es que es el nombre acá? ¿La ciudad? Cochabamba. Toda Cochabamba puede ser salva. Pero para que toda Cochabamba pueda ser salva, la iglesia tiene que tener en su corazón el mensaje de la Biblia. Y para que la iglesia tenga el mensaje de la Biblia en su corazón, tiene que haber un hombre que tenga en su corazón, que haya creído que Jesús es el Cristo. Porque no es cuestión de intelecto, no es cuestión de filosofía, no es cuestión de palabra, es cuestión de revelación. Porque es la única forma y verdad de la manera que podemos llegar y entender con toda claridad que Jesús es el Cristo, cuando se nos es revelado. Voy a pasar a la lección 2 para adelantar en esta tarde, y voy a tomar unos minutos más. En el principio, Dios generó la bendición del hombre. Y escúcheme atentamente esto que le voy a decir. El ser creado fue hecho a la imagen de Dios. En el capítulo 1 de Génesis, versículos 26 y 27, allí dice: y dijo Dios: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. De tal manera que el hombre vino a ser la semejanza y la imagen de Dios, de acuerdo a la imagen y de acuerdo a esa plenitud de semejanza, hecho tal cual. Es como que si usted se para frente a un espejo y usted se observa en el espejo. Ese es el hombre original, parado frente a Dios. Es ver a Dios, es ver al hombre original. Ver al hombre original es ver a Dios. Por eso es que Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es la misma imagen. Y el hombre fue creado en esa misma perfección, en ese mismo estado. Fue hecho a la imagen y a la semejanza, en una plenitud total. El capítulo 8 del libro de los Salmos, vamos a leerlo, búsquelo allí rápidamente. Libro de los Salmos, el capítulo 8, vamos a compartirlo rápido acá. Ve cómo dice el capítulo 8, versículo 4. Contemplemos. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles,
Y hay una versión más antigua que ha dicho, le has hecho poco menor que Dios. Y lo coronaste de gloria y de honra. ¿A quién se corona? Sobre la tierra, ¿a qué hombre se le coloca una corona? Al rey. Lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas, bueyes, todo. Las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos, todo lo pusiste bajo sus pies. ¿Por qué? Porque lo coronó como rey. Lo hizo rey sobre la creación. Lo hizo rey para que gobernara. La palabra sojuzgar en el capítulo 1, versículo 28 de Génesis significa sojuzgar, significa gobierno. Para que gobiernes la tierra. Lo colocó como rey. Es tan amplia la escritura, en el estado en que el hombre es hecho completamente con un margen absoluto. En ese versículo 28 dice, y los bendijo Dios. El hombre con Dios es un ser bendito. El hombre con Dios no le falta nada. El hombre con Dios no conoce el dolor. El hombre en el estado original no conocía el dolor, no conocía enfermedades, no conocía problemas, no conocía angustia, no conocía nada. Todo era de bien, estaba con Dios, porque el hombre con Dios no le hace falta nada. Amén. No le hace falta nada. El hombre con Dios es perfecto, el hombre con Dios es bendito. Todo el capítulo 2 del libro de Génesis lo presenta de esa manera. Estaba en el huerto y el huerto tenía minerales, ríos que contenían minerales, árboles frutales de todas las clases, de todas las especies, todo estaba allí. El hombre había sido hecho un ser viviente. Dios sopló en su nariz aliento de vida y se convirtió en un ser viviente, el aliento del Espíritu de Dios en él, la vida de Dios en él. El hombre con Dios tiene la vida de Dios, no es la vida de hombre, sino la vida de Dios. Ese es el estado original. Esa es la etapa original en que el hombre fue creado. Y usted dirá, ¿y por qué usted, pastor, nos está hablando eso? Porque de allí a lo que vemos y vivimos hoy en día hay una gran diferencia, hay una gran distancia. El hombre, que es un ser bendito, en el capítulo 4, versículo 24 del Evangelio de Juan dice que Dios es espíritu y que los que le adoran en espíritu y en verdad, Él busca que le adoren. Entonces Dios va a buscar al hombre para que le adore, porque el hombre tiene esa semejanza, tiene esa imagen con Él. Y en el versículo 17, 16 y 17 del capítulo 2 de Génesis, Dios le entregó al hombre lo que llamamos el primer pacto. ¿Qué es un pacto? Es un acuerdo entre ambos. Y allí habían dos seres de palabra. Estaba un Dios creador y un hombre a su imagen. Y le entregó el pacto, le entregó una palabra, le entregó el mensaje, se lo dio a él y le dijo: de todo árbol que está en el huerto, de todo árbol podrás comer, excepto uno. Y está en medio. Ese que está en medio, no comas, porque el día que de él comieres, morirás. El día que de él lo llevaras a cabo, vas a morir. Si llegas a comer, vas a morir. No comer significaba creer esa palabra. No comas porque si comes, mueres. Era creer esa palabra. El trabajo del hombre era vivir esa palabra bajo un régimen de obediencia que no sale por imposición, sino que brota por deseo propio, porque viene de adentro hacia afuera. El deseo de obedecer, el anhelo de obedecer, se ejecuta por el creer. ¿Qué pasó allí? No creer significaba muerte. No creer significaba comer de aquel fruto.
Y lamentablemente, aunque la vida del hombre era en un estado original, bien con Dios y absolutamente con Dios, donde no conocía el dolor, donde era el rey, era el Señor de la tierra, hijo de Dios, imagen de Dios, semejanza de Dios, esa etapa maravillosa que vivió Adán, esa etapa dependía de ese pacto, de una palabra que se había entregado. Esa palabra se le dio a Adán: no comas. Creer esa palabra significaba tener vida. No creer esa palabra significaba muerte. Y al creer la palabra, mantenías el pacto. Al no creer la palabra, rompías el pacto. Y al romper el pacto, entonces quedabas fuera, separado de Dios. Todo esto que hemos conversado nos lleva a nosotros a un solo propósito: es entregarles un aperitivo, es darles una herramienta, pero que parte de un objetivo principal. Por eso nosotros somos predicadores, pero predicamos un solo mensaje. Predicamos el mensaje que creemos. El mensaje que creemos es que Jesús es el Cristo. No hay otro mensaje que llene nuestra perspectiva y llene nuestra vida. No porque somos organización, no porque somos evangélicos, no porque somos esto, no. Es porque se nos ha sido revelado por el Espíritu de Dios a nuestro corazón que Jesús es el Cristo, que el Salvador del mundo es Jesús el Cristo, porque Jesús cubrió todas las expectativas para ser el Cristo, y ese Jesús el Cristo es el que se está moviendo de manera increíble y fabulosa en esta tarde sobre la vida de todos los que estamos presentes acá. He aquí yo estoy a la puerta y llamo: si alguno oye mi voz y abre, entraré. Ese no es un mensaje para los que no conocen a Dios. Ese es un mensaje para los que conocen a Dios. Vamos a estar de pie y oramos al Señor. Dios Padre, te doy gracias en esta tarde, porque en este momento, Señor, he expuesto estas dos lecciones, anhelando de todo corazón que el Espíritu de Dios pueda guiar, Señor, a los corazones abiertos, y sea de bendición esta palabra y les sea revelado a ellos que Jesús, el Hijo de Dios, es el Cristo. Señor, muchas gracias por este momento tan oportuno de poder venir a este país a proclamar y anunciar tu nombre. Gracias por este privilegio tan grande que usted nos ha concedido. Muchas gracias, Señor. He orado, mi Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en quien creo como el Cristo, el Hijo de Dios, mi Salvador, mi Redentor, mi verdadero Rey, sacerdote y profeta. Muchas gracias. Amén.